Novenas Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual. Como ustedes saben, el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este día histórico dejó una marca en el calendario de muchas naciones del mundo. Desde el 2008, en la ciudad de Buenos Aires contamos con la ley 2687 que instituye el Día de Lucha contra la Discriminación por orientación sexual o identidad de género. En este marco, año tras año realizamos las Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual. Este año me complace en compartirles que la temática va a ser deportes y diversidad. Y ahora les dejo en compañía de Natalia Steinberg, la directora de Convivencia en la Diversidad, quien va a estar moderando el encuentro. Espero que disfruten de este conversatorio virtual. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las novenas Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual. Tenemos hoy como temática deportes y diversidad, por eso, bueno, estamos muy contentos de que puedan haber venido a participar de este encuentro. Les agradezco en primer lugar, desde el nombre de la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un placer contar con vuestras presencias. Así que bueno, para contarle un poco a la gente que está viendo esto, todos los 17 de mayo celebramos, digamos, lo que son las Jornadas Porteñas de Diversidad Sexual, que están establecidas por una ley de Ciudad de Buenos Aires, en el marco de lo que es el Día de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. En este día se conmemora que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por eso para nosotros es un día para hablar y reivindicar derechos y para pensar en nuevos esquemas y en nuevos ámbitos temáticos en lo que es el acceso a derechos del colectivo LGBTIQ. Bueno, este año elegimos la temática de deportes y diversidad porque nos pareció interesante poder hablar un poco sobre esto que estamos trabajando desde el año 2020 en el programa Deportes y Diversidad, con muchas organizaciones que, bueno, hoy están algunas personas presentes. Así que, bueno, voy a pasar, antes de contarles un poquito más sobre eso, voy a pasar a presentarlos a cada uno de los invitados. En primer lugar está Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampa, equipo de rugby que surgió en el año 2012 a través de una convocatoria de la Asociación de Deportes por la Inclusión, ADAPLI. Ciervos Pampa es una asociación con la que trabajamos muchísimo, así que bueno, gracias Cayo por participar, por estar. Mara Gómez, militante de los derechos LGBTIQ, es la primera futbolista trans profesional de Argentina. Juega en el Club Villa San Carlos y es estudiante de enfermería. Está presente y bueno, ahora le vamos a dar la palabra si nos cuenta un poquito de su trayectoria, de su experiencia. Está Juan Pablo Moriño, secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT y también delegado de la Federación de Gay Games en Argentina, que si todo sale bien se va a llevar a cabo este año, a fin de año. Ojalá que lleguemos con todos los protocolos a tiempo. Y es también presidente de GAPES, presidente de Gays Apasionados por el Fútbol y asesor de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT Argentina. También es miembro de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, y también con Juan trabajamos un montón en la gestión, en distintas acciones, digamos, que van desde la Semana del Orgullo hasta, bueno, otras acciones y torneos. Está Pablo Rivelli, profesor de Educación Física, licenciado en Gestión, con una diplomatura en Gestión Educativa, de Flaxo. Se desempeñó como profesor en el nivel inicial, primario y secundario en distintas escuelas de Ciudad de Buenos Aires, y desde el 2007 trabajó en distintos puestos de gestión como vicerrector y rector. Desde el 2016 se desempeña como supervisor de Educación Física de la región Quinta Media Técnica y Artística. Ahora, bueno, vamos a charlar un poquito con Pablo. Nos interesaba mucho su perspectiva de lo que es el deporte y la diversidad dentro de los ámbitos educativos. Así que, bueno, gracias Pablo también por venir. Y gracias por a usted. Valentina Kogan es ex arquera argentina de handball y ex integrante de la selección argentina. Ha participado en el Campeonato Mundial de Handball Femenino en el 2011 y realizó en Brasil y en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. En el 2015 fue reconocida como la mejor arquera de los Juegos Panamericanos de Toronto. Gracias, Valen, por estar. Así que bueno, para
para charlar un poco entre todos, les voy a ir haciendo algunas preguntas puntuales a cada uno y después podemos conversar sobre algunas temáticas que nos atraviesan a todos, cada una en su ámbito de trabajo. Así que bueno, Mara, te queríamos preguntar que nos cuentes un poquito cómo fue tu trayectoria, cómo llegaste ahora a jugar en el fútbol profesional, cómo fue ese camino. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y gracias por este espacio. Bueno, hoy me toca ser una jugadora profesional como persona trans, así que no fue fácil el camino. Empecé a jugar este deporte a los 15 años, cuando lo tomé como una terapia. Justo en esa etapa de la adolescencia estaba sufriendo una vulnerabilidad emocional que tenía que ver con la discriminación, la exclusión que yo sufría día a día y el miedo que iba a ser de mi futuro, si iba a poder recibirme, que si iba a poder tener familia, un trabajo digno, porque eso es lo que la mayoría de las personas trans deseamos, ¿no? Es tener una vida digna, porque la dignidad nos han arrebatado durante muchísimos años. Fue duro la adolescencia porque, bueno, yo estaba en un proceso de descubrimiento con mi autopercepción, con mi sexualidad, con mi identidad, y a través del fútbol, que lo tomé como una terapia, y se convirtió en una parte de mí. Siempre digo que el fútbol fue como una anestesia al dolor, porque cada vez que yo lo practicaba este deporte, me olvidaba del entorno y de todo lo malo que yo sufría día a día, por lo menos por un instante. Entonces se me hizo un vicio, es algo que necesito consumirlo. Hoy es un estilo de vida, es un trabajo. Pasé por varios clubes, pasé por varias ligas, en los cuales he tenido la oportunidad de que un montón de personas me conozcan dentro del ámbito del fútbol. Y también me ha tocado romper con ese paradigma o esa perspectiva que tenía la sociedad cuando decíamos una chica trans, o soy una chica trans, dejar de relacionarla con la prostitución y la criminalización de las personas, ¿no? Entonces me ha tocado romper con una visión, con una perspectiva que tenía la sociedad cada vez que decíamos chica trans o travesti. Y bueno, eso también al día de hoy, el haberme hecho conocer con un montón de personas dentro del ámbito deportivo del fútbol acá en la provincia de Buenos Aires, que no solamente me conocían como la chica trans, sino me conocían como Mara Gómez, mi identidad. Entonces, a través de mi empatía, de la personalidad, empecé a conquistar un montón de personas, a hacerles cambiar su manera de ver y de pensar con una chica trans. Y es lo que me llevó al día de hoy tener la oportunidad de haber sido llamada por el Club de Villa San Carlos, que pertenece a la máxima categoría del fútbol profesional en la Argentina. Y nada, para mí era simplemente, siempre digo que era un sueño no soñado, porque no me imaginaba yo una chica trans en una trayectoria profesional nunca, porque era como, siempre digo que era como creer en un unicornio, algo que no existe y que no va a existir. Entonces, fue transitar, fue ir aprendiendo, fue ir haciéndome fuerte durante todo el camino y los procesos de mi vida, desde la adolescencia al día de hoy. Y nada, hoy me encuentro con una responsabilidad, una obligación de poner el cuerpo y la voz para poder seguir conquistando derechos, porque esto no es solamente un hecho histórico individual, sino que es resultado de años de lucha por parte del colectivo LGBT, y esto es la apertura de oportunidades para las generaciones que vienen, que van a venir más adelante. Entonces, saber que estamos en una etapa de cambios, que contamos con una ley de identidad de género donde el Estado nos ampara, protege y avala, y me parece que tenemos que seguir educando, que para mí, y para Lorena Verdula, que es mi representante no hegemónica, es nuestro objetivo de cambiar, de generar los cambios a través del amor, del respeto y de la educación, y me parece que estamos por el camino correcto. Así que bueno, es así como llego al fútbol. Fue disfrutar del deporte y en paralelo sufrir la discriminación y la exclusión de un montón de lugares, pero bueno, fue subsistir, resistir y persistir a todo lo que la vida me ha presentado. Te hago una pregunta, si tuvieras que identificar por ahí algunos obstáculos, como algunos momentos determinantes para bien y para mal en tu carrera,
¿Se te ocurre qué momentos serían? Mira, en la adolescencia tuve episodios de autoeliminación en el cual intenté suicidarme en algunas ocasiones. Y que a través del deporte pude empezar a superar de a poco, como tomarlo como una terapia, porque siempre digo que el fútbol era como mi objeto transicional, que si bien el objeto transicional es una teoría basada en, en los lactantes, bueno, etcétera, yo lo tomaba así al fútbol, como un objeto transicional, eso con lo cual yo me sentía protegida emocionalmente, psicológicamente. Eh, y el fútbol marcó una diferencia en mi vida porque el fútbol estaba en el paredón que yo me estaba parada, ¿no? Esto lo digo de una manera irónica, ¿eh? No es que fue tan así. Y entre saltar al suicidio o seguir caminando hacia la vida que me tocaba tener por ser una chica trans. Eh, ¿Qué es hoy para mí estar en el fútbol profesional? Es justamente seguir luchando para cambiar a la sociedad, ¿no? De que el día de mañana ninguna criatura, ninguna adolescente sufra lo que yo sufrí para poder estar acá y poder reivindicar los derechos que nos han arrebatado el colectivo LGBT durante muchos años y saber que hoy lo tenemos y que debemos aplicar de las leyes que están prescritas, pasarlas a las prácticas y que esto se empiece a ver en los diferentes ámbitos sociales. A mí me toca del fútbol, pero sé que desde otros ámbitos sociales hay otras compañeras que todavía siguen luchando desde su lugar y de su puesto para que las cosas sigan cambiando para mejor. Vos sabés, Mara, que en el último tiempo fuiste muchas veces noticia, ¿no? Como cobraste cierta visibilidad que generó un impacto en la comunidad deportiva y en la comunidad LGBTI. ¿Cómo lo viviste vos internamente? ¿Cómo sentiste, digamos, esa por ahí masividad o impacto de ser visible de repente en los medios, que empezaban a contar tu historia? Mira, el técnico de Villa San Carlos se había contactado conmigo para, bueno, hacerme parte del plantel, a ver qué posibilidad había y si yo tenía algunas otras propuestas. A mí me interesó estar en el club de Villa San Carlos, le dije que era un desafío muy importante para mí poder estar ahí. Así que el 6 de enero del 2020 comenzó la pretemporada, fui a entrenar, me sacaron una foto en la cual, bueno, se me presentaba como refuerzo de Villa San Carlos, al otro día me levanto a tomar mate como que cualquier día, prendo la tele y mi cara estaba ahí, así que no, no es que esos momentos los disfruté porque estaba en una deriva, no sabía si era bueno o malo que mi imagen se exponga, no sabía si iba a ser positivo o negativo para mi participación dentro de AFA, entonces eran miedos y estrés, porque he sufrido mucho estrés, al tercer día ya tenía llamadas de México, Brasil, Venezuela, entonces era como algo muy impactante para mí que nunca estuve tan acostumbrada y nunca tuve ningún tipo de roce con medios de comunicación más que con radios. Entonces, sí a lo primero me afectó, fue estresante, pero después entendí y comprendí de que era una herramienta para visibilizar y bueno, que era la herramienta con la cual yo tenía que empezar a comunicarme y que esto se dé a conocer en la sociedad y empezó a trascender barreras. Y nada, al día de hoy no me cuesta exponerme, ya estoy acostumbrada, estuve en un montón de programas, estoy en conversatorios a nivel internacional también, así que saber que esto que está pasando en Argentina está bueno que trascienda fronteras y que en otros países se puedan llegar a replicar las oportunidades en cuestiones de derechos que tenemos acá en Argentina. Así que hoy ya estoy asumida de que me toca un rol de figura pública y bueno, trato de usarlo de la mejor manera posible para mí, para todos y para todas. Sí, a veces por ahí eso de ser la cara visible de una temática o llevar la bandera de un tema, no siempre es una situación muy agradable o feliz, porque bueno, en este caso te cayó un poco de sorpresa, pero bueno, para los que vemos desde afuera es muy importante, digamos, que puedas representar y que a través de tu experiencia, digamos, detrás vengan un montón de personas que por ahí todavía no se animan y encuentran en vos una referente
y entonces puedan ir ocupando distintos espacios. Aprovecho para invitar a los otros invitados, digamos, que sea participativo, quien quiera hacer una pregunta o hablar, digamos, la idea es poder conversar. Yo tiro preguntas, pero es un conversatorio. Yo tenía una pregunta para Mara, si me puedo meter. ¿Cómo estás, Mara? Un gusto hablar con vos. Y quería preguntarte cómo se vivió en el ámbito deportivo, digamos, en lo que tiene que ver con lo estrictamente de la competencia deportiva, tu participación con tus compañeras y con las contrincantes. Me refiero a lo que tiene que ver muchas veces, y es un debate que se da en el mundo olímpico y se da mucho en el deporte, sobre la superioridad física o las diferencias físicas y cómo eso impacta a nivel de la competencia. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo pensás a nivel personal? ¿Y qué impacto tuvo con tus pares? Mira, siempre por parte de mis compañeras en el equipo que estuve y que hoy estoy, siempre me hicieron parte como una jugadora más. Nunca me han mostrado algún tipo de diferencia, algún tipo de discriminación o exclusión. De parte de las contrincantes he recibido mensajes, inclusive hasta de jugadoras de la selección argentina que están jugando afuera, compitiendo acá también, jugadoras de primera división y de varios clubes de acá de la liga de AFA, y siempre de manera contentas, porque yo creo que el fútbol femenino entiende bien qué es lo que es la discriminación y la exclusión, la falta de oportunidades, la desigualdad que hay y que se sufre dentro del deporte profesional femenino. Entonces, creo que no ha sido tan difícil mi inserción dentro del profesionalismo para con mis compañeras o para las contrincantes. Sí se especula un montón el hecho de que hay una supuesta ventaja física, pero siempre lo explico y me parece que las teorías por las cuales hoy se basa la sociedad para decir que un cuerpo tiene más fuerza que el otro según la genitalidad, me parece que tienen que actualizar las teorías en base a las situaciones reales que estamos viviendo actualmente. Cuáles son las cosas que se presentan, porque antes no se estudiaba una chica trans dentro del deporte profesional, entonces la mayoría de las cosas son teorías sin terminar. Son especulaciones. Hablando de fútbol, el fútbol es un deporte en equipo en el cual hay 11 jugadoras dentro de la cancha, u 11 jugadores dentro de la cancha, de las cuales no se vale, no es que gana aquel que corre más rápido o tiene más fuerza, sino las habilidades y las cualidades que cada jugador o jugadora tiene dentro de la cancha para desarrollarse en el ámbito profesional. Porque hay jugadoras que quizás no tienen la velocidad o la fuerza que tiene otra jugadora, pero estando parada muestra la diferencia en calidad y juego. Entonces me parece que va mucho más allá de las supuestas ventajas o desventajas físicas. Dentro de los diferentes deportes tiene que existir una ventaja competitiva, física, deportiva, porque si no, no va a haber campeonato. Entonces, cuando yo me enfrente a vos y cuando yo te haga un gol a vos, entonces tengo que dejarte que vos me hagas un gol a mí, entonces el partido termina de igual a igual, nadie se siente en ventaja o en desventaja. Cuando hablamos de una desventaja física, siempre le pongo de ejemplo a Messi, porque es uno que en estatura supuestamente estaría en desventaja, siendo uno de los menores, de las personas que tienen una baja estatura dentro del fútbol profesional. Y en cada partido podemos observar y ver de que es un jugador que siempre es marcado por 4 jugadores. Y sin embargo, al día de hoy tiene 6 balones de oro como mejor jugador del mundo. Entonces, ¿cómo explicamos la ventaja o desventaja física? ¿Es realmente es una cuestión física o es una cuestión de habilidades y cualidades? Esto es como la escuela. Quien más estudia, más conocimientos tiene. El que menos estudia, menos conocimientos tiene. Entonces, me parece que es según el trabajo, el desarrollo, el tiempo y la dedicación que le hacemos a este deporte. No es lo mismo la experiencia de una jugadora o jugador de hace 10 años que está jugando que a una que recién empieza. Entonces, siempre va a haber una diferencia deportiva y en este caso futbolística. Pero, sin embargo, mi participación ha demostrado de que no hay una desventaja, porque al contrario, me ha tocado debutar y perder 7-1, me ha tocado jugar el segundo partido 5-0, me ha tocado la Guay 6-1, entonces, en las cuales todavía no debuté con goles, entonces no es una cuestión física, sino que hay jugadoras que son mucho mejores que yo. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Sí, me parece
muy interesante, Valen, lo que planteás. La verdad que siempre en ámbitos deportivos se da como esta conversación y me quedo con esto que decís, Mara, de anteponer lo que son los análisis meramente físicos y también, digamos, valorizar, iluminar todo lo que está alrededor de la trayectoria también de una persona. Así que bueno, gracias, Mara. Otra de las cosas a aclarar es que siempre hay que se marca una diferencia o que haya que imponerse en algo, siempre es para las mujeres o para el resto, nunca para el hombre. Entonces, ¿por qué el hombre puede destacarse en todos los deportes y puede hacer 3 veces mejor que el segundo ganador? ¿Y por qué nadie hace ahí no piden explicaciones? ¿Por qué nadie ahí hace una evaluación? ¿Por qué a Caster Semenya sí la sometieron a una evaluación de hormonas y encima le obligan a que tenga que someterse a un tratamiento hormonal para inhibir la testosterona que su cuerpo produce de manera normal? Entonces es binarizar también cuáles son los parámetros hormonales, que si tenés menos de 10 sos mujer y si tenés más de 10 sos un hombre, aún así habiendo nacido mujer cisgénero. Entonces saber que están binarizadas todas las perspectivas menos las del hombre. El hombre nunca se discute, al hombre nunca se lo jode, por decirlo de cierta forma. Entonces, saber que tenemos que desbinarizar no solamente las reglamentaciones, sino también a las instituciones encargadas de lo que son los deportes profesionales. Totalmente de acuerdo. Sí, eso, Gracias. eso tiene razón, siempre es a la mujer a la que se le pone algún tipo de obstáculo. Pero está bueno esto que vos decís, que encontraste cierta, digamos, sororidad en los ámbitos, en las selecciones argentinas, que tiene que ver con abrir espacios, y en eso estamos todos en la misma, ¿no? En la misma lucha, así que, bueno, celebro que estés ahora jugando el fútbol profesional y ojalá haya muchas chicas más que se animen y que puedan ocupar estos espacios como vos. Bueno, Valen, voy por ti. Antes de empezar por ahí con algunas preguntas que tengo puntuales, me gustaría que cuentes un poquito de tu trayectoria, porque bueno, quedé corta, hice una breve presentación. Justo, Nati, te pusiste en mood, pero entiendo que me preguntabas por mi trayectoria. No pasa nada, es simplemente contar que me dediqué al handball durante más de 18 años. Lo hice en la selección argentina desde los 18 años y me retiré de la selección luego de jugar en Río, los Juegos Olímpicos del 2016. Así que muchos años jugando, compitiendo, y atravesé al frente de la selección por todo mi proceso. Yo estoy casada con Carolina, somos madres de mellizos. Así que atravesé todo ese periodo de la selección de alguna forma con mi coming out, o con aceptar qué quería, para dónde iba, lo que buscaba. Y pasé por varios procesos, estando en la selección, entrenando, siendo una adolescente, teniendo 18 años, y pasando por muchas etapas. Jugué 6 mundiales, 4 Juegos Panamericanos, un Juego Olímpico, bueno, muchos torneos con la selección argentina, y me llevaron a retirarme, como dije, en el 2016. Y al terminar los Juegos Olímpicos nacieron mis hijos, Emilia y Lorenzo, que hoy tienen 4 años y medio. Y fue Caro quien llevó el embarazo. Y pasé el último tiempo con la selección argentina jugando con esta situación, marcando, ¿no? mi vida, mi humor, el retiro. Y también, como decía Mara, en ese momento yo decidí llevar la bandera, o mostrar la bandera, o hacer pública mi situación de que íbamos a ser mamás con Caro, y decidimos las dos mostrarnos y dar a conocer esa situación en forma pública, también con la finalidad de mostrar una referencia digamos, aprovechando los Juegos Olímpicos, la comunicación y la visibilidad que tenía ese momento, para dar a conocer nuestra historia y poder generar identificación en otras familias,
en otras niñas, en otras personas, y sobre todo en muchos padres que tienen esa situación, que tienen hijes que plantean diferentes cosas, y bueno, poder mostrar nuestro caso. A vos entonces te pasó un poco al revés que a Mara en lo que tiene que ver con la relación con la visibilidad y los medios, porque por ahí tuviste más conciencia de ese momento. ¿Cómo crees que fue, digamos, cómo crees que se vive la diversidad sexual, por lo menos en los ámbitos deportivos que vos transitaste? La verdad que yo lo viví con mucha naturalidad. En primer lugar, para mí no fue un proceso... No fue un proceso difícil, lo viví con mucha naturalidad, con mucha aceptación, y también en mi entorno tuve mucho acompañamiento de mis amistades, de mi familia, pero sí en el ámbito deportivo me sentí muy cómoda, ¿no? Me sentí muy cómoda. Al principio uno tiene su núcleo restringido, sus amistades, y hace como una especie, eso sí es raro, ¿no? Porque en ese momento, estamos hablando hace 20 años, hacías como un nicho aparte, ¿no? Un grupito aparte, donde eras diferente, donde hacías la tuya, pero siempre muy cómoda en el ámbito deportivo. De alguna forma era un ámbito donde se vivía con mucha naturalidad, pero sí es diferente, que hoy lo noto diferente con las chicas más jóvenes. Que se da en una forma más natural, sin tanto tener que levantar una bandera y decir, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, yo curto esto. Simplemente se da, y hablo del handball, ¿no? Porque no estoy en condiciones de hablar de todos los deportes, pero sí veo que se da con una naturalidad mayor y sin pedir tantas explicaciones como yo en su momento tenía la necesidad tal vez hasta de darlas. Pero lo que decías, Nati, con respecto a la visibilidad que hicimos de nuestra familia, sí es que fue al revés, fue una decisión conjunta, para que sentíamos que teníamos una responsabilidad y que podíamos ayudar a otras personas mostrando nuestro caso y darle visibilidad. Después, cuando se comunicó, hubo de todo, ¿no? Ya cuando se salió del ámbito deportivo y de la gente conocida, ahí la cosa se puso un poco menos amable. Me imagino. Justo una de las preguntas que te iba a hacer era cómo veías hoy el deporte en comparación con otros tiempos, por ahí con los tiempos en los que iniciaste tu carrera deportiva, y si ves alguna diferencia entre las distintas ligas de handball. Sí, creo que hay muchas diferencias. Si bien falta un largo camino por recorrer en la construcción y el reconocimiento y la visibilidad de los derechos de todas las personas, se habla mucho más. No sé si somos conscientes de cómo están instalados los temas, cómo se habla, cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo la naturalizamos en muchos sentidos, y esto no era así hace 20 años, 18 o 15 años. Sí era algo de lo que se habla, se comentaba, se rumoreaba, este sí, este no, y me parece que uno de los avances más grandes es salir del gueto, salir de esta cosa que decía antes, de estar entre iguales, y poder mezclarnos, ¿no? Poder mezclarnos sin identificar, sin preguntar, y el día que no tengamos que identificarnos o que definirnos va a ser el día donde la igualdad sea completa, ¿no? Siempre hablábamos de ir a bailar a boliches así, gays, de esto, y de pronto era, digamos, el día que podamos ir a bailar, o que lo podemos hacer, ¿no? O juntarnos, o relacionarnos, o socializar sin tener que identificarnos de una forma u otra, creo que se habrá avanzado mucho. Entonces, en eso sí hay un avance en el deporte también, donde hay más cuidado por parte de los entrenadores en muchos casos, hay más referencias. Por ejemplo, cuando yo era más chica se hablaba, ¿no? Había como una prohibición de juntarse con los varones, no, con las mujeres por acá, los varones por acá, no quiero ver mujeres y hombres en un mismo cuarto, en una gira, en una concentración.
No se dieron cuenta que podía haber mujeres con mujeres en el mismo cuarto también, o hombres con hombres en el mismo cuarto, eso como que ese factor no estaba ni tenido en cuenta. Yo lo supe aprovechar muy bien también en su momento eso, que no era tenido en cuenta. Pero más allá de eso, creo que esa perspectiva sí cambió y ahora se tiene más cuidado también con eso. Con lo que es el embarazo, que es un camino por recorrer en todos los casos, creo que ahí hay mucho para avanzar. No hay muchos derechos reconocidos, sino en lo que tiene que ver el deporte, sobre todo el deporte amateur, ¿no? En las necesidades de una deportista que lleva un embarazo, de los tiempos de recuperación, de la contención, de la reinserción, y ni que hablar de si ese embarazo lo lleva a cabo un hombre con su pareja, ¿no? El otro día, hace poquito, fue noticia una jugadora que era madre lactante, estaba justo en el momento de dar la teta en un partido y salió la noticia por todos lados. Me imagino que en una carrera como la tuya, de estar viajando también, es algo incompatible con ese momento de la maternidad, habrá sido un poco complicado, bueno, ahí por las fechas que contás, no se ve superpuesto, pero me imagino que es un factor también para una persona que hace una carrera deportiva que puede influir o no para postergar una decisión como la maternidad. Ese es un gran tema. Hay grandes referentes del deporte mundial, de mujeres súper exitosas que han tenido su embarazo y se han podido reinsertar en la actividad deportiva sin ningún tipo de caída, pero también no es el caso de la mayoría de las mujeres, donde generalmente es excluyente llevar a cabo un embarazo para la actividad deportiva porque el cuerpo puede cambiar, porque los niveles hormonales cambian, porque las necesidades, los requerimientos, la atención a un bebé son muchas, pero hay muchos casos donde, por esto te digo, con contención, con preparación física, con un equipo que lleve ese proceso, se puede acelerar o volver más rápido y poder hacerlo en forma paralela, pero generalmente te diría que hoy por hoy es casi excluye de la actividad deportiva durante mucho tiempo, y cuando volvés tal vez no es en el mismo nivel, o lo que es, ¿no? ¿Quién cuida de tu hijo, ¿no? Hay un montón de complejidades, creo que es un tema en sí mismo para charlar, y es un camino que hay mucho por hacer también. Ay, no se me desactiva. Aprovecho para hacerles algunas preguntas generales porque me gustaría que las piensen entre todos también. Escucho también en tu relato mucha presencia de lo que tiene que ver con la familia, y se me ocurre que, bueno, acá hay un montón de referentes que sus temáticas, digamos, se pisan y se tocan en lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia en el ámbito deportivo, en la iniciación a un deporte. Se me ocurre hablar de infancias trans y cómo podemos hacer ese acompañamiento para que, digamos, realmente puedan vivir la experiencia de desarrollarse deportivamente sin sufrir, digamos, perjuicios en el camino o sentirse incómodos, discriminados y demás. ¿Habíamos pensado qué harían ustedes? ¿Qué les parece qué políticas puntuales podrían llevarse a cabo para fomentar realmente la diversidad sexual en la cancha? Más allá, digamos, de lo que tiene que ver con leyes formales. Y acá pueden contestar todo. Habla primero. Bueno, en realidad todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Más que nada por no respetar las leyes que ya existen o las normas que ya existen, porque ese es el problema principal, que salen leyes, salen normas, pero no se cumplen. Yo creo que esencialmente lo que habría es que capacitar en diversidad sexual tanto a entrenadores, entrenadoras, a todos quienes ocupan un espacio dentro de los clubes o de las confederaciones. Yo sé que hay muchas federaciones que ya lo están haciendo. Por ejemplo, Taekwondo, sé que ya creó su área de diversidad el año pasado.
y otras confederaciones también, y otras están muy atrasadas, como la de hockey, por ejemplo, que todavía sigue permitiendo que en algunas provincias no se respete la ley de identidad de género. Entonces yo creo que esencialmente lo que hay que hacer es cumplir lo que existe, que pocas veces se hace, no patologizar a las personas trans en el deporte, que es algo que la ley de identidad de género nuestra impide, pero AFA y algunas confederaciones toman las normas del Comité Olímpico Internacional y tratan, diríamos, de patologizar a las personas trans, a las personas no, a las mujeres trans, porque a los hombres trans no los patologizan, tampoco cuestionan nada que tenga que ver con el físico, pero sí el físico de las mujeres, como el hiperandrogenismo, que también está controlado dentro del Comité Olímpico Internacional. Entonces hay muchas cosas que limitan que la mujer cis o trans pueda crecer profesionalmente. Y por último, creo que habría que tratar de controlar de alguna manera los cánticos homofóbicos o la discriminación incluso dentro de la cancha, no solamente desde el punto de vista de la discriminación sexual, sino también de la xenofobia, la misoginia. Hay muchas cosas todavía que faltan. Sé que la AFA en particular tiene artículos que penalizan algunas prácticas discriminatorias, pero bueno, muchas veces no se ponen en práctica. Y me parece que la creación de ámbitos de género y diversidad en los clubes, esto que les comentaba de taekwondo, de algunas confederaciones, es esencial que haya más participación en los clubes de las mujeres, que no sean una comisión directiva completamente masculina de hombres, me parece que es esencial. Más allá del área de género y diversidad, tienen que estar dentro de los ámbitos decisionales principales, dentro de las cúpulas de los clubes. Y bueno, eso creo que es lo principal que hay que hacer, las principales políticas, diríamos, que se tendrían que llevar a cabo. Bueno, buenas tardes. Yo creo que hay que concretamente garantizar que tengamos presupuesto asignado para las políticas públicas pensadas desde ese desafío que la subsecretaría estableció justamente de vincular diversidad sexual y deporte, que pueda, por ejemplo, garantizar, ya que hablamos de canchas, que puedan garantizar concretamente espacios, estructuras y logística para que nosotros fomentemos la participación del colectivo LGBTIQ+ en el deporte, sean en los clubes que ya existen, sea en la posibilidad concreta de la creación de clubes autodeterminados desde el colectivo LGBTIQ+. Pensando desde ese lugar, también está la posibilidad de que nosotros, nosotras y nosotres, no exclusivamente pensemos el deporte desde el lugar, digamos, de la competencia o desde el lugar digamos, del autorrendimiento, como orgullosamente nos representa nuestra compañera Mara Gómez, sino también que nosotros podamos pensar el deporte desde no solamente de la contención social, pero también como un aporte a la economía social, ¿no? Un aporte al desarrollo de la economía, un aporte al desarrollo, digamos, de lo que históricamente se llama en Argentina y en especial en Buenos Aires, los clubes de barrio, ¿no? Nosotros todavía no somos clubes de barrio. Muy pocas de nuestros espacios, perdón que tengo acá, perdón, cierro acá muy pocos espacios todavía están institucionalizados. Yo creo que una de las posibilidades también es que haya un asesoramiento para que estos espacios puedan, si así deciden, transformarse en clubes. Nosotros necesitamos ocupar este espacio. Nosotros no solamente necesitamos estar en espacios de diversidad y género dentro de los clubes, sino tenemos que estar disputando sentidos
sea adentro de estos clubes, sea desde el lugar que nosotros nos organizamos. Quería agregar, muy interesante lo que estaban mencionando, enfatizarlo, pero sobre todo me parece que el primer paso es saber que el deporte es un agente transformador de la realidad, para la sociedad en general y para este círculo en particular. El deporte tiene la capacidad de transformar la realidad de las personas y es un agente transformador, es un agente de cambio, y creyendo y tomando esa premisa y tomándola y llevándola a nuestro ámbito, puede transformar la realidad de muchas personas. Como decía Mara, bueno, que pasó por situaciones de depresión, muchas personas también están en la misma, y el deporte es un camino que puede canalizar todo eso. Lo puede canalizar, lo puede transformar. Entonces, con esa determinación, apostar a políticas públicas que lleven a la inclusión de personas al deporte, donde sientan su identificación, donde se sientan entre pares, donde se puedan integrar, donde puedan moverse, después sin estar, como yo decía, en ámbitos determinados y circunscritos a nuestra colectividad, llamémoslo. Creo que esa es una forma de cambio. Y hay que incentivar, hay que generar políticas públicas que incentiven a la participación, dando a conocer que estos ámbitos existen en primer lugar y dando una contención a quien participe en eso, generando espacios donde haya diversidad en lo que son todos los ámbitos relacionados al deporte y todos los puestos, no solo en jugadores, sino en personas que son los directores técnicos, árbitros, digamos, comisión directiva, gerenciamiento, en todas las partes que componen al deporte. Gracias, Valen. Si me permitís agregar una frase, hay algo que me parece genial en este, digamos, vínculo que están haciendo desde la Subsecretaría de Deportes y Derechos Humanos, que es justamente eso, no entender el deporte como un derecho, sino como un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Desde ese lugar cambia la perspectiva digamos, de todo lo que se puede construir en el marco del deporte y la diversidad, inclusión, LGBTIQ+, como cada uno lo interpreta. Gracias, Cayo. Mara, antes de que hagamos un pequeño corte, porque Mara y Valen, la verdad que nos tienen que abandonar en este momento, quería preguntarte qué opinabas. Yo quería agregar algo a tu pregunta. Sí. Y me parece que una de las soluciones es aplicar la educación sexual integral dentro de las instituciones educativas, como lo son las escuelas, los jardines, primario, secundario, y en las universidades también, aplicar la educación sexual integral dentro de las instituciones deportivas, porque no, obviamente también dentro de las instituciones de Estado. Estoy anotando un poco acá de las cosas que me iba acordando. También romper con esos paradigmas biologicistas que lo que hacen es binarizar nuestra conducta, binaritzar nuestra vestimenta, binaritzar nuestra manera de caminar, desbinarizar los cuerpos también, dejar de considerar que tener 90, 60, 90 es perteneciente a una mujer y que si no tenés ese cuerpo no entras dentro de la belleza, no entras dentro de lo que es el cuerpo femenino. Y me parece que también otra de las cosas es... bueno, también poder agarrar y aplicar, crear programas y cursos de educación sexual, ¿no? Y estoy hablando para todos los ámbitos sociales, porque en todos los ámbitos sociales se encuentra la gente, es ahí donde tenemos que educar, ¿a través de qué? De la educación. Bueno, sí, desbinarizar los cuerpos, desbinarizar las normativas, desbinarizar la genitalidad, porque podemos pensar en una chica trans, una mujer traba, un chico trabo, un hombre que pueda gestar. Entonces, saber de que somos hijos del patriarcado, ¿no? Y sabemos que nos han dejado una cultura totalmente machista,
que según la genitalidad es lo que podemos hacer y qué es lo que no dentro de la sociedad, y por qué nunca el hombre es el que es interpelado. Entonces, ¿por qué al hombre no se le puede interpelar? Porque las instituciones deportivas o las instituciones donde está el patriarcado no se les puede imponer esto de la visibilidad, ¿no? Me parece que es justamente esto, empezar a mostrar la realidad, actualizar las teorías, actualizar también las perspectivas, porque, bueno, nos hemos quedado con algo tan antiguo y estamos en un presente de cambios. Bueno, gracias Mara por tu testimonio y por tu opinión, por compartirnos un poco de tu experiencia. Aprovecho también para agradecerle a Valen por su presencia y su participación. Ojalá sea el primer encuentro de muchos. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a través de la Dirección de Convivencia en la Diversidad, llevamos a cabo un programa que se llama Deportes y Diversidad, que tiene como finalidad algunos de los objetivos que mencionaban respecto de capacitar y sensibilizar en distintos ámbitos deportivos, ya sean instituciones grandes como es AFA o una unión deportiva, federaciones, como pequeños clubes de barrio, como así también empoderar y acompañar los desarrollos de instituciones y de asociaciones deportivas del colectivo, pero para que empiecen a ocupar otros espacios. Así que bueno, gracias por este momento, espero que sigamos en contacto, y aprovecho que estamos en este tema para preguntarle a Pablo respecto de su ámbito de competencia. Pablo trabaja en todo lo que es educación, por eso la pregunta clave para vos, Pablo, es ¿qué rol pensás que tienen las instituciones, justamente en lo que decía Mara, en esta estereotipación de género, en este binarismo de cuerpos? ¿Qué rol pensás que ocupan las instituciones en ese proceso? Yo creo que siguiendo la línea que vienen hablando Valentina, Chao y Mara, yo creo que las instituciones educativas, y en particular el nivel secundario, pasó a ser de una escuela instructiva y selectiva dentro de un modelo heteronormativo y binario, a una escuela educativa e inclusiva. Este cambio nos invitó a imaginar algunos horizontes posibles. Pero las juventudes fueron las que irrumpieron dentro de la escuela con su corporalidad y sus diferentes expresiones, y hackearon a las instituciones que normalizaban o censuraban políticamente los cuerpos. Esos cuerpos invisibilizados y perdían por ende su entidad, su ser ciudadano. A través de la ley de identidad de género se garantizó su derecho de ser, que las instituciones reconozcan las diferentes autopercepciones, que permitan su existencia. Eso cambió las condiciones en que se produce la enseñanza. Y afortunadamente han aumentado también nuestros retos. Las instituciones deben garantizar la enseñanza y el aprendizaje y construir una ciudadanía que deje de etiquetar lo diferente, que deje el diagnóstico, que se mire a sí misma, donde cada uno de los integrantes de la comunidad educativa detecte y ponga en pausa, digo en pausa en modo de reflexión, lo heteronormativo, lo binario, los micromachismos, para poder deconstruirse y poder hacer una escuela para todas y todos. ¿Y qué pensás, cuál es para vos tu rol como educador? ¿Cuál es el rol que tienen que asumir los educadores en este contexto? Y el rol es importantísimo, porque el rol docente en este contexto es importante, ya que debe generar un ámbito amable, hospitalario, de convivencia entre los jóvenes. Debe auspiciar un espacio amoroso, empático, como dijo Mara en su momento, de respeto, donde cada singularidad pueda desarrollarse sin ser censurada. Los y las docentes deben tener una mirada amplia, la mirada del otro, y sus representaciones deben ser hoy una posibilidad y no un obstáculo. El encuentro con el otro nos hace reflexionar permanentemente sobre la mejor manera de llevar adelante nuestro proceso pedagógico. Totalmente de acuerdo. Perdón, me quedo sin voz en el camino. Pero sí, nos interesaba mucho, Pablo, tu aporte, porque nosotros siempre conversamos con un montón de personas que nos dicen
que la verdad que en su infancia vivieron como los espacios deportivos, como los espacios traumáticos, donde por ahí se veían más expuestos cuando los dividían, no sé, por género, para un deporte, y entonces se sentían Todavía seguimos en la escuela secundaria con esa modalidad. Está dentro de la normativa. Y la verdad que nosotros, los supervisores de educación física, estamos trabajando, ¿sí?, con las autoridades ministeriales para poder salir de esa reglamentación. Porque más allá de que hoy en las escuelas, por ejemplo, a partir de la ley ¿cómo se llama?, de identidad de género, lo que pudo pasar es que todas las percepciones que se dan, los tenemos que hacer elegir hacia dónde quieren ir. O sea, es un grupo de varones o un grupo de mujeres. Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer. La escuela tiene que ser, en este aspecto, trabajar de forma conjunta, como lo hace el nivel inicial, como lo hace el nivel primario, y nosotros adecuarnos a qué es, o sea, que el deporte es nada más que un vínculo para poder enseñar otras cosas. O sea, más allá de que el deporte es importante, ¿sí?, como dijo que es un agente transformador y de cambio, esto no cabe ninguna duda, pero el tema es cómo. Por eso también mi pregunta hacia ustedes era si el deporte tiene que estar dividido. Sí, porque ustedes lo que están planteando es que se los visibilice, pero de una forma binaria también. O sea, yo estoy hablando del deporte mixto, ¿no?, para que se entienda. El deporte intergénero, que es hacia donde nosotros deberíamos ir. Pero ahora le pregunto a ustedes si eso es realmente así o si la escuela tiene que ser otro factor de cambio. ¿Puedo agregar una cosita pequeña? No quiero ser muy absorbente. Una de las cosas muy importantes que me parece también, teniendo a un profe de educación física y hablando de la educación física, es desbinarizar la motricidad dentro de las escuelas, dejar de poner a los varones para un lado y las mujeres para el otro, con diferentes tipos de deportes en entrenamiento, porque eso de binarizar la motricidad hace de que el hombre tenga que hacer un deporte que se considera de fuerza y las mujeres tienen que ir con la pelotita para allá por arriba de la red sin lastimarse. Entonces, poder desbinarizar la motricidad y dejar de creer que el cuerpo varón tiene más fuerza que el cuerpo de mujer y poder hacer una clase desbinarizada, porque bueno, hasta hace poquito y hasta el día de hoy se sigue hablando de una clase mixta y en realidad hay que entender de que es desbinarizada, porque no se encuentran solamente varones y mujeres dentro de una clase, sino que también podemos encontrar a la niñita traba o al niñito trabo. Yo tengo, acá está Lore, que también es profe de educación física y está especializada en género y sexualidades, y me gustaría por ahí que ella pueda aportar algo, tiene conocimientos muy enriquecidos, si lo permiten. Adelante. Bueno, sí, escuchaba muy atentamente a Pablo. Estamos en este camino del cambio de una educación física, y no solamente de una educación física, sino una educación más humanitaria, ¿sí? Si pensamos a la educación física desde la identidad, desde la motricidad y de la corporeidad entendida esta como la subjetividad de la motricidad, esto de saber hacer, decir y sentir, podemos empezar a repensar no solamente las causas y las consecuencias, sino las causas de, como decía Mara, pensar en desbinarizar. Hemos comprado la educación física, binarizar la motricidad, que bueno, lo ha traído el patriarcado. Esa binarización hizo que binaricemos también los contenidos, las estrategias, las consignas, las dosificaciones, y quizás lo que tenemos que comenzar a replantearnos es esto mismo, de binarizar no solamente la corporalidad, el cuerpo, músculo, materia, sino pensar una corporeidad, una subjetividad que se ponga de manifiesto en nuestras clases. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley que nos invita a trabajar en una educación mixta.
que también fue una frazada corta, como en su momento fue la ley de identidad de género, cuando ha binarizado los cuerpos en tanto corporalidad. Y bueno, quizás el camino que tenemos es ya no transitar la historia, la consecuencia, sino repensar cuál fue la causa de haber binarizado, que bueno, queda en evidencia que fue el patriarcado, y reproducir digamos, esas relaciones de poder y de jerarquía que nos han puesto a las mujeres a pedir permiso. También lo puedo decir como primera directora técnica nacional de fútbol en el año 1998. Así que en esto nos hemos interpelado, ¿sí?, como comunidad LGTBQ+, y como docentes que hemos comprado, profe y profas que hemos comprado un patriarcado que ha binarizado la motricidad, y bueno, a partir de ahí creo que podemos seguir generando nuevos caminos. Gracias. Sí, perdón que quiero agregar esto con lo que estaba diciendo la profa, que tiene que ver también con hoy en día nuestro diseño curricular, ¿sí?, es amplio y tiene perspectiva de género, o sea que lo único que deberíamos hacer es implementarlo correctamente. Porque debería, esto que hablaban de la justicia curricular, ¿no?, que cada uno pueda y cada una pueda aprender absolutamente todo lo que se plantea sin ningún tipo de binarismos. Y esto es lo que venimos trabajando, es un trabajo bastante complejo, porque hay que romper sobre paradigmas muy fuertes dentro de lo que es el deporte escolar, porque nosotros podemos dividir dos cosas, que el deporte que nosotros hacemos es deporte de la escuela, ¿sí?, a diferencia de un deporte de alto rendimiento o federativo, ¿no? Y me parece que tenemos que pensar desde ese lugar. Y yo creo que a partir de las instituciones educativas, junto con las instituciones deportivas, necesitamos producir ese cambio, ¿no? Así que bueno, esa era la idea. Comparto, Pablo, en ningún lugar, en ningún rengloncito del diseño curricular dice que hay que enseñar, por ejemplo, vóley o fútbol, Exacto, según el género. En ningún lugar dice para varones o para mujeres, así que ahí es por la eso digo, primera herramienta. El diseño curricular, dice Alicia de expresivo, Alba. ¿no? Lo expresivo que es para las chicas y para los gays, y después el fútbol, que es sumamente masculino. Bueno, esto obviamente se está modificando en la Sí, práctica. asomar, decía, los elementos culturales, como decía Alicia de Alba, en tanto diseño curricular. ¿Cómo retomamos esos elementos curriculares y empezamos a visibilizar lo que aún hemos tenido en reproducción binaria en las clases y en los Comparto. entrenamientos y en las instituciones? Claro. Gracias. Gracias, profa, por tu testimonio también. Me imagino que debe ser más complejo hacer esa modificación, digamos, y ese cambio cultural en una institución que para los chicos. Para los chicos que desde chiquitos, digamos, podemos aprender cualquier deporte y no necesariamente asignarle un género, ¿verdad? Sí, de la escuela inicial y primaria que vienen trabajando su corporeidad, digamos, y cuando ingresan a la escuela secundaria se tienen que dividir. Y entonces ahí es donde empieza toda una situación compleja dentro de la educación secundaria, ¿no? Esperemos, estamos trabajando en este sentido para que se modifique. Yo creo que hay una buena visión de parte de las autoridades del ministerio para profundizar. La pandemia nos puso en jaque porque nos mandó a las burbujas mixtas. Entonces, ya le podemos sacar algo beneficioso a esta pandemia. Muy bien. Bueno, contá conmigo entonces y con la Subsecretaría de Derechos Humanos para todos esos cambios que necesitamos, para acompañarles, así que contá conmigo. Espero que Muchísimas sea gracias. Quería agregar algo con respecto a esto. No sé si me escuchan.
Sí. Este entrenamiento diferenciado que habla Pablo es lo que después hace cuerpos distintos también de los hombres y las mujeres, porque este entrenamiento diferenciado hace que el físico del hombre, la masa muscular del hombre crezca mucho más que el de la mujer. Entonces eso después, cuando se cuestiona el cuerpo de las mujeres trans, esto es lo primero que se cuestiona. Entonces, lo que hay que hacer es arrancar desde el principio, desde chiquitos, chiquitas, con un entrenamiento no diferenciado, con un entrenamiento similar para ambos géneros, desbinarizar también, porque ni siquiera esto de ambos géneros, hay que desbinarizar completamente. El problema es que la educación sexual integral es una ley del 2005, cuando todavía el tema de las personas trans no estaba incluido. Entonces también hay que modificar o actualizar la educación sexual integral para incorporar a las personas trans dentro de lo que se enseña, diríamos, en los grados, en los años de secundario. Pero principalmente es esto, es un entrenamiento diferenciado que hace que los cuerpos, no solamente la testosterona interviene acá, sino la actividad física, la estructura de cada uno y cada una, y me parece que eso es esencial. En consonancia con lo que están diciendo, ¿no? Hay algo que me parece que también en consonancia con lo que se está diciendo, pero que me gustaría agregar, es que nosotros estamos hablando de cuerpos e identidades históricamente rechazadas. Entonces, no es lo mismo, no es simplemente generar, digamos, nuevas categorías o descaracterizar las categorías existentes, sino también entender, digamos, de una forma más interdisciplinaria lo que significa la educación física y hasta mismo cuestionar qué significa educación física y por qué llamarla así, ¿no? Justamente porque nosotros acá, creo que nosotros cuatro, Mara, Juan, Valentina, somos justamente parte de estos cuerpos rechazados históricamente y que tuvimos que resignificarlo a partir de las diferentes experiencias, obviamente, pero que tuvimos que resignificar y hacer un esfuerzo y una reconstrucción que los cuerpos no rechazados no tienen que hacer. Es decir, cuando pensamos estar en competencia, no solamente tiene que ver con esa lógica binaria del hombre que tiene más fuerza, la mujer menos fuerza, como decía Juan, ¿no? Pero también con eso, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, hablo del mundo del rugby. Una de las cosas que nosotros más nos damos cuenta cuando se hacen los entrenamientos, o sea, el rugby es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, cuando estamos en los entrenamientos y que las chicas tienen que hacer ejercicios en los chocadores, salen corriendo como locos. Cuando llegan cerca del chocador, frenan el cuerpo. Se frenan, que justamente es la respuesta al rechazo, al miedo. No quiero profundizar en esto porque si no tomaría mucho tiempo ese debate, pero creo que esta dimensión es muy importante que también esté muy clara digamos, en la construcción de una nueva, por así decir, una nueva educación física. Cayo, ¿nos querés contar un poquito cómo se conforma Ciervos Pampa? Bueno, Ciervos nació en 2012, una experiencia que nace en ADAPLI, que es una organización que todavía existe, como disciplina rugby. Bueno, pasados 2 años, juega su primer partido y ahí nos dimos cuenta que efectivamente nos había picado el bichito de rugby. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento, digamos que éramos personas que queríamos hacer una actividad deportiva
que no fuera con la pelota de fútbol. Y ahí entonces nos dimos cuenta que nosotros queríamos otra cosa que era justamente rugby. Y en 2016 nosotros nos anotamos en el torneo empresarial de la URBA. Fue la primera vez que un equipo rugby con estas características se anota a un torneo oficial. Y fue cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que efectivamente estábamos haciendo. Porque tener jugadores, una cantidad de jugadores para jugar un torneo, 15 partidos, terminar el torneo, y encima saber la disciplina, porque también hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Nuestras experiencias muchas veces son de adultos, adultos que llegan a un espacio deportivo sin ningún otro registro de experiencia deportiva anterior. Y en una disciplina como el rugby se lleva mucho tiempo para aprender digamos, el deporte. Bueno, terminada esa primera experiencia en 2016, fue cuando nosotros sentamos y dijimos, pero nosotros somos un equipo gay, somos un equipo de diversidad sexual, ¿qué efectivamente somos? ¿Y qué queremos, no? Si queremos ser un grupo de chicos que se reúne y juega rugby, o somos un equipo de personas que, independiente de sus orientaciones sexuales e identidad de género, tiene una misión que es la lucha contra la homofobia, el enfrentamiento a la discriminación y a la violencia. Bueno, decidimos por la segunda opción. En 2017, nosotros decidimos entonces irnos de ADAPLI más por una cuestión administrativa, burocrática, y creamos Ciervos Pampas Rugby Club, que efectivamente es el primer club de rugby de diversidad sexual de América Latina. Nosotros hablamos de esto con orgullo, pero más que orgullo, nosotros hablamos de esto desde un lugar de decir, mira cuánto tiempo y cuánto nos falta para que efectivamente nosotros podamos tener clubes pensados hacia nuestra comunidad, como un espacio no solamente de contención, pero creo que Valentina utilizó ese término, de transformación social. Ciervos Pampas no es un equipo inclusivo, no es un club inclusivo, sino un club que piensa la transformación social. En Ciervos Pampas nosotros decimos que ocupamos las canchas, resistimos a la homo-lesbo-transfobia y transformamos el deporte. Cayo, te hago una pregunta. Ante todo, Valen, que sí. se tiene que ir. Gracias. Un gusto estar con ustedes en este ámbito. Gracias, Nati, por la invitación. Lamento profundamente no poder seguir conectada para escucharlos a todos. Es muy, muy interesante, así que los dejo y les agradezco nuevamente. Gracias, Valen. Gracias y bueno, estamos conectadas para otro futuro encuentro. Cayo, aprovecho para preguntarte, para vos, ¿cuál es la importancia de generar espacios específicos, digamos, para lo que es el colectivo LGBTIQ? En este caso, en el ámbito, digamos, del rugby. Bueno, yo creo que el primero es justamente generar un espacio seguro, libre de discriminación y violencia, ¿no? Donde las personas concretamente puedan expresarse como son, como desean y como se sienten libres y empoderados. Hay experiencias que, digamos, se organizan de maneras distintas. Nosotros, por ejemplo, en Ciervos tomamos una decisión de generar un espacio que es una escuela de formación en derechos humanos, que entendimos como un espacio de empoderamiento de los jugadores. Es decir, para jugar en Ciervos Pampas, vos haces la preparación física, aprendés la disciplina de rugby y participás de la Escuela de Derechos Humanos. Y nosotros nos dimos cuenta que ese empoderamiento concretamente generó resultados deportivos más interesantes para, digamos, ahí hablando concretamente de las competencias, de los partidos, del juego, ¿no? Porque es eso, se pudo generar una comprensión de que podría ser lo marica que fuera
o el no marica que fuera, o la expresión que quiero utilizar, que igual hay espacio para una persona en el deporte. El rugby tiene algo muy particular, que es justamente un deporte que está formado por, en la categoría que jugamos nosotros, que es 15, formados por, digamos, 15 puestos casi que completamente diferentes. Es decir, permite diferentes tipos de cuerpos y diferentes tipos de habilidades en cancha. Tal vez de manera inconsciente hemos elegido a rugby justamente por eso, por esa diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que independiente de la disciplina de rugby, yo creo que estos espacios tienen que existir para que efectivamente más personas disfruten, tengan el derecho al goce, el acceso al deporte, sea como un espacio, digamos, de ocio, sea como un espacio político, porque también es disputa. O sea, históricamente el deporte es una disputa política también, ¿no? Es una disputa de sentidos. Por eso los Juegos Olímpicos, los Mundiales y todo lo demás. Entonces creo que a nosotros también es esto, ocupar estos espacios, sea en espacios como por ejemplo Juan está organizando acá para Buenos Aires, ojalá este año, sea, digamos, ocupar otros espacios. En el rugby, o rugby muy tradicional, como saben, y de alguna manera elitista, y por ende machista, patriarcal, se dice que fulano es hombre de tal club, ¿no? De determinado club. Cuando van los Pumas, por ejemplo, fulano es hombre de alumni, o de CASI, o del SIC. Nosotros queremos que un día nosotros tengamos una persona que diga, bueno, yo soy puto de Ciervos Pampas, o de cualquier otra experiencia que existe, porque Ciervos Pampas no es la única experiencia de rugby que existe en Argentina, por suerte. Entonces, bueno, esa disputa de sentidos también. Te voy a hacer una última pregunta, pero antes saludamos a Mara, que se quiere despedir porque también se tiene que retirar. Bueno, gente, nos vemos. La verdad que súper encantada, un gusto poder estar en este conversatorio, la verdad que súper enriquecida. Nada, estos son los espacios que tenemos que ocupar para debatir y poner en práctica todo lo que hablamos y romper con un montón de cosas, y creo que la mejor manera es empezar a pensar en desbinarizar. Creo que esa es la palabra que puede cambiarlo todo. Así que nada, les mando un abrazo muy enorme, saludos, besos a todos y a todas. Chau, chau. Bueno, gracias Mara. Caio, vuelvo a vos para preguntarte, ¿qué rol pensás que ocupa Ciervos Pampa para otros clubes de rugby? Buena pregunta. Nosotros, a ver, es muy interesante porque cuando nosotros nos anotamos al torneo de la URBA, nosotros simplemente buscamos la información en la página de la URBA, cuáles eran los criterios para anotarse al torneo empresarial, que era el único que nosotros ya sabíamos que era el espacio que podíamos participar, y nos anotamos, ¿no? Presentamos la documentación, el número de jugadores, actos médicos, pagamos el valor de inscripción, qué sé yo, bueno. Y fuimos a la reunión de la URBA, que todos los años hay una primera reunión, bueno, una casa de construcción inglesa, en Recoleta, qué sé yo, bueno, vamos. Y de repente nos preguntan, teníamos que presentar un quit. Era un criterio y nosotros no teníamos ese quit. Entonces pedimos un quit prestado de un amigo que tenía una empresa, qué sé yo. Bueno. Entonces empezaron a decir los nombres, ¿no?, de las empresas. Y en un momento preguntan, American Top, ¿quién es American Top? No sé si esto, pero Juan seguro sabe que es American Top. No sé si los demás saben, pero American Top
era una productora de porno gay y un sex shop. Y era nuestro quiz. Entonces, cuando preguntaron, yo dije, es una productora de porno gay. Ese merchandising no llegó acá en la SUSE. Pero vos imaginás lo que significa, ¿no? Lo que significa esto en un espacio de rugby. Bueno, entonces yo digo que llegamos llegando. y bueno, esa es obviamente una anécdota que siempre contamos porque fue muy divertido, las diferentes reacciones que tuvimos, pero hablando en serio, así concretamente, creo que justamente experiencias como Ciervos en estos espacios muestran que hay que haber lugar para todas las personas, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros nos deparamos con la homofobia, con la transfobia en cancha, claro que sí, y va a seguir pasando, ¿no? A cada tanto subimos cosas en nuestras redes sociales, hacemos publicaciones y gente comenta, ¿no? Que somos la vergüenza del rugby, que nosotros, o ya nos dijeran los partidos, anden a jugar con las muñecas, lo que nosotros hacemos acá es rugby, cosas de ese tipo, ¿no? Pero también, por otro lado, nosotros ya hemos podido participar de formaciones porque este año, por ejemplo, yo por primera vez representando a Cebos Pampas, abrí una formación de derechos humanos para la Unión Argentina de Rugby. Fuimos invitados a capacitar jóvenes de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Hemos participado de otros espacios internacionales hablando sobre el tema. Nos están invitando a escribir, a hacer publicaciones sobre la experiencia. Bueno, todo eso obviamente es transformador, pero hay algo que concretamente hay algo que me parece que es muy importante decir, es que justamente Ciervos Pampas pone, como las demás experiencias que hay en Mendoza y hay en Rosario, en el caso argentino, pone en jaque esa masculinidad compulsoria, no existe esa palabra en español, ¿no? ¿Sí? ¿No? Compulsiva. Será compulsiva. Sí, como obligatoria, ¿no? Como de esa masculinidad hegemónica, dominante, machista, ¿no? Homofóbica, xenófoba, porque ahí también es esto, Ciervos Pampas está no solamente compuesto por personas LGBT, sino por migrantes de otros países, migrantes como yo, migrantes de otras provincias argentinas, un montón de compañeros viven en el conurbano. Entonces, bueno, toda esa, digamos, esa diversidad está todo el tiempo disputando sentidos en las canchas. Hoy, felizmente, así ya somos reconocidos como no quiero decir que somos el club referente, porque sería arrogante de mi parte, pero somos y por ahí son esa pieza que una ponen de las experiencias que están construyendo o proponiendo una transformación en el deporte. Totalmente. Y por lo menos desde nuestro lugar, lo que se siente es eso, que son esa pieza que pone en jaque esa masculinidad, como bien decías, y que para algunos serán la vergüenza, pero para otros son la esperanza también del rugby. Claro, vos imaginate, nosotros cuando fuimos la primera vez a ver un partido de rugby de los Pumas en el estadio de Vélez. 15 putos juntos. Porque no es que, bueno, uno da una parejita, pasa, ¿viste? Pero a 15 putos juntos, bueno, y con las chombas de un equipo, y que nos miraban diciendo, ¿qué son estos? Y nosotros poniendo nuestra bandera ahí en la reja del estadio, ocupando el espacio, y de repente la gente empezó a cuestionarse y mirar y preguntar. Y
y pasó algo muy interesante, que en 2019 Jaguares llega a la semifinal del Super Rugby, que es un torneo importante. Y el partido fue acá en Buenos Aires en el 28 de junio. Entonces, obviamente, en este día en especial fuimos a ver el partido con todos nuestros colores, con nuestra bandera, con nuestro orgullo. Y para nuestra sorpresa, la prensa vino a hablar con nosotros para preguntarnos qué significaba estar viendo la semifinal de Jaguares por primera vez en la historia, justamente en el Día del Orgullo. Y ese aporte somos nosotros que damos, no Cebos Pampas. Experiencias como GAPEF, como Cebos Pampas y tantas experiencias que existen. Gracias, Cayo, muchas gracias. Bueno, Juan, me quedaste para lo último, pero bueno, también sos un poco un paraguas dentro de toda la temática de diversidad y deportes, así que bueno, quería preguntarte sobre todo algo que mencionaste antes, que nos puedas contar un poco cuál es la normativa desde donde podemos pararnos para avanzar en políticas de diversidad y deportes, qué cambios crees que son necesarios para lograr la efectiva inclusión. Mira, en realidad hay muchos cambios que ya se han dado, como dije antes, que son las leyes o normativas, no solamente a nivel nacional, sino provincial o municipal, pero principalmente es cumplir esas leyes, esas normativas, porque está pasando en lo que respecta a la ley de identidad de género, que en el ámbito deportivo parece ser que no existiese. No solamente el hecho de patologizar a las personas, sino muchas otras cosas que tienen que ver con el trato digno para las personas o el respetar la autopercepción de género de las personas, su orientación sexual. Es como que más allá de que existan algunas leyes y normas, no se cumplen, o son muy vagas o no las ponen en práctica. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, que sí han avanzado en lo que respecta a sociedades civiles, que ahora la IGJ implementó una paridad de género dentro de las comisiones directivas. Yo creo que eso va a empezar a visibilizar al género femenino en las comisiones directivas, va a empezar a haber más participaciones o en algún momento va a generar algún tipo de equilibrio, cosa que no está sucediendo hasta ahora, porque los ámbitos o las áreas de género y diversidad son mínimas dentro del amplio espectro, no solamente del fútbol, sino de las demás federaciones o confederaciones deportivas. Nosotros en el 2016 tuvimos una charla dentro de la Cámara de Diputados con la Comisión de Deportes, en ocasión de haber salido un fallo a favor de Jessica Millamán, que es una chica que juega al hockey, y ahí mismo estaba incluso el presidente del Comité Olímpico Argentino, y él dijo que iba a seguir las reglas del Comité Olímpico Internacional, como que no iba a respetar la ley de identidad de género si el Comité Olímpico Internacional le daba otras recomendaciones u otras normas para tomar con relación a las personas trans. Entonces ya empezamos mal si nosotros y nosotras mismos dentro de nuestro país creemos que algo que nos pueda decir el Comité Olímpico Internacional puede hacer que no cumplamos con la ley de identidad de género. Entonces esa patologización que se hace de los niveles de testosterona a las mujeres trans, cosa que no sucede en los hombres, me parece que se tiene que dejar de lado inmediatamente, porque a Mara la patologizaron, pero hay otras personas que han logrado, como no solamente Jessica, sino Zaira, Millaqueo, en Bahía Blanca, jugar en sus equipos sin que sean patologizadas. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, es cumplir la ley. No es necesario ni hacer leyes complementarias, como ha pasado en la provincia de Buenos Aires, que se hizo una ley que sanciona, diríamos, a quienes no cumplen la ley de identidad de género en el deporte, que es una ley del 2018 de la provincia de Buenos Aires, que no es necesaria ni hacerla, o sea, con que se cumpla la ley alcanza. Después también, en lo que respecta al INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que siempre actualiza sus planes contra la discriminación, y fines del año pasado, principios de están armando, diríamos, el nuevo plan, en donde van a empezar a incorporar cosas que no tenía el plan anterior, como esto que hablaba Mara de la desbinarización de algunas cosas, principalmente la educación sexual integral, y me parece que eso es esencial. La AFA
también que tienen un área de género que espero que empiece a funcionar un poquito mejor y a hacer cumplir las normas. Después, confederaciones que han empezado a trabajar en áreas de diversidad y género y en empezar desde chiquitos y chiquitas a identificar la problemática LGBT y que no se discrimine a las personas trans, o se puede identificar a las personas trans desde chiquitos, chiquitas, para que no sufran tanto la discriminación, porque la sufren muchísimo. Hay provincias que son más conservadoras que otras, que va a ser un poco más difícil, ya lo vimos con el tema del aborto, que hay provincias en donde se ha apelado el hecho de que no se ponga en práctica. Bueno, en este caso también hay provincias que tratan de que la ley de identidad de género no se cumpla en el deporte. Nos pasó en Mendoza hace pocas semanas, con 2 jugadoras que si jugaban, el club tenía una multa, creo que de 100.000 o de 200.000 pesos por cada partido que jueguen esas jugadoras, solamente por ser mujeres trans. Entonces no se respeta en lo más mínimo la ley de identidad de género, y me parece que, mira, hace poco leí, hace 2 o 3 días, que Caitlyn Jenner, no sé si la reconocen, que es una atleta olímpica, que incluso es oro olímpico, que fue oro olímpico cuando su identidad era masculina, ahora es femenina, se opone incluso a que las personas trans participen en las Olimpiadas, diríamos, con su género autopercibido. Entonces también hay luchas internas dentro del mismo colectivo. Nos pasa no solamente con las personas trans, sino con gays, lesbianas, muchas veces en nuestros torneos, cuando por el momento, porque se han hecho algunos mixtos, lo hacemos en masculino y femenino, hay quejas de las mujeres cuando alguno de los equipos tiene una mujer trans en sus filas. Entonces todavía hay problemas internos que tenemos que resolver para que después podamos para afuera, en conjunto, en grupo, poder salir a defender nuestros derechos. Sí, es cierto, y es súper interesante lo que decís, porque bueno, en general los cambios sociales y culturales también hacen esa vuelta, ¿no? De adentro para afuera, pero digamos, no creo que nunca haya un consenso sobre la temática para después presentar ante la comunidad toda, sino que va a ser algo dinámico en la que haya idas y vueltas. Pero una complejidad que también encuentro en lo que vos mencionás, que tiene que ver no solo con la aplicación de nuestra legislación nacional y local, sino también cuando entran en juego las relaciones con otros países, que por ahí tienen, digamos, no están avanzados como nosotros en las legislaciones, como por ejemplo en la ley de identidad de género, y entonces están de alguna manera como exceptuados de hacer valer los derechos humanos. ¿Te pasó, digamos, en la experiencia en tu trabajo, digamos, en relación con otros países, con otras ciudades, de encontrarte frente a una discrepancia así? Mira, en todos los países, nosotros nos movimos principalmente por Latinoamérica, hemos viajado con GAPEF hasta México, o sea, estuvimos en México, en Perú, en Santiago de Chile, en el sur de Brasil, en Montevideo, o sea que hemos en realidad participado en muchos eventos regionales o latinoamericanos con GAPEF y con la Federación, y realmente todos los países, creo que Uruguay es muy parecido a nosotros en los temas que tiene que ver con protección de los derechos de la comunidad LGBT. Después hay algunas ciudades como Bogotá o Santiago de Chile que están también avanzados, pero no el país en general. O sea, ese es el problema, que no es el país en general, sino las urbes más importantes de esos países. Como te digo, Montevideo, Bogotá y Santiago. Y después hay otros países que están a media distancia, como México, que todavía no termina de despegar. Incluso en relación al matrimonio igualitario hubo algunos años en que solo se permitían en solamente 2 de los estados. Es principalmente la Ciudad de México la que concentra, más allá de que en Colima y en Jalisco hay otros equipos, la mayoría es en la Ciudad de México. Brasil también hace pocos años como que empezó a resurgir. Nosotros estuvimos en el 2019 con Pamela justo en la asamblea de la Red de Ciudades Arcoíris, y ahí se estaba haciendo un evento deportivo, pero que no tiene apoyo estatal. O sea, como que el Estado todavía está un poco ausente. Quizá acá en Buenos Aires, en Santiago y en Bogotá hay apoyo estatal, pero fuera de eso
no hay mucho apoyo. Incluso algunos países, me pasa como en Perú, que tiene que ser todo a escondidas. O sea, en Perú no se pudo publicitar el evento, las sociedades civiles allá que tienen un espacio propio, una casa, no pueden ni siquiera poner el cartel en la puerta por miedo a que los vandalicen. Entonces todavía, ni que hablar de Venezuela, Paraguay, Bolivia, están muy retrasados esos países. Entonces me parece que tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta en la región, porque no nos podemos aislar. Nosotros estamos bien, y no me importa lo que pasa en Bolivia y en Paraguay. Yo creo que tenemos que empezar a poder trabajar en conjunto, hacer algún cronograma, no sé, quinquenal o algo en donde podamos viajar de acá para allá y empezar a contar experiencias o que vengan de otros países para Argentina, que eso es lo que vamos a hacer ahora en noviembre, si la pandemia nos deja. Y bueno, el año que viene ya se hacen los... Sí. No, eso era lo que te iba a preguntar, que nos cuentes un poco sobre los Gay Games, los Juegos Olímpicos LGBT, para las personas que no conocen de qué se trata, que nos puedas contar un poco. Claro, claro. Mirá, los Gay Games se hacen cada 4 años en un país, en una ciudad distinta. Nosotros lo que vamos a hacer es un evento entre Gay Games. El Gay Game es un evento que está instituido hace muchos años, ya se hicieron 10 eventos. El año que viene se hace en Hong Kong, pero nosotros le propusimos, diríamos, a la organización madre, a esta organización que es la Federación de los Gay Games, poder hacer un evento entre medio, porque siempre veíamos que la Federación de Gay Games elegía, dentro de este elitismo que en algún momento quizá habló Cayo en lo que respecta solamente al deporte de rugby, bueno, también hay un elitismo en relación a la elección de las sedes. Y quizá por creer que en otros países que no sean de primer mundo no se pueden organizar eventos, como que no sabes qué va a pasar, como que el evento se puede suspender, como qué sé yo, que puede llegar a haber algo que impida que se realice. Entonces siempre eligen la Federación de Gay Games ciudades fuera de lo que es Latinoamérica y África, y por supuesto el sudeste asiático, y ahora por primera vez va a haber algo fuera de ese evento, que va a ser la ciudad de Buenos Aires, y va a ser el año pasado, espero que sea este, y si no será en algún momento, pero está todo organizado, digamos, o sea, estamos todos comprometidos, todas comprometidas a que esto se lleve adelante. Esto lo iniciamos en diciembre del 2016, en una reunión que tuvimos, me acuerdo, con Pamela, con David, con el Colo Buzo, que les encantó la posibilidad de quizá esto que veníamos haciendo del Torneo Nacional por la Inclusión, Orgullo BA, estos eventos que eran realmente nacionales y con mucho peso, porque tenían como 800, 900 personas que participaban, el poder llevarlo al ámbito internacional, diríamos, principalmente continental, porque hasta el momento ya hay inscriptas más de 2.000, y te diría que el 95% es del continente americano, más allá de haber algún que otro europeo. Y bueno, el crecimiento exponencial que se vino dando en la cantidad de equipos y deportistas, no solamente en Argentina, sino en la región, y nos parecía que era el momento para poder hacer un evento un poco más amplio. Y bueno, se generó para el 2020 y ahora espero que se pueda hacer este año. Ojalá, ojalá. Bueno, ¿nos ves bien entonces la ciudad de Buenos Aires como anfitriona? Sí, Dios mío, ojalá. Bueno, vamos a ir cerrando un poco estas jornadas para no robarles tanto más tiempo. Me parece que hicimos un recorrido muy lindo por todos los ejes que atraviesan lo que tiene que ver con la vida deportiva, el desarrollo deportivo y la diversidad. No sé si alguno se quedó con ganas de hacer algún comentario. Yo quisiera agregar algo, si me permitís. Cuando hablamos al principio, ¿no?, de pensar qué hay que hacer, cuáles son las posibilidades, y después hablamos de educación, de formación, de ESI, yo creo que hay algo que es un desafío tremendo, pero una linda decisión política en caso de que sea posible, establecer, y no desde los derechos humanos, sino desde el deporte, los subsidios que se establecen en los clubes estén vinculados con
clubes que tienen un compromiso. Yo sé que ustedes hicieron una carta compromiso, un documento, ¿no? Con clubes, y que entonces los subsidios, uno de los criterios para que estos clubes accedan a subsidios tenga que ver con eso, con garantizar mínimamente no solamente el respeto a las leyes, porque el respeto a las leyes todos tenemos que respetar, sino generar incentivos a formación de espacios de debate, de formación y también de garantía de que las personas del colectivo LGBTIQ+, puedan estar concretamente no solamente siendo partes, también sintiéndose cómodos y acogidos en los clubes. Bueno, gracias, Cayo. Aprovecho también para contarles que en esa línea, en el programa Deportes y Diversidad, estamos generando, digamos, espacios y compromisos con cada club. En el compromiso de generar espacios libres de discriminación, comprometidos con la diversidad. Ya son más de 60 clubes los que se están formando, capacitando con nosotros, que han firmado este compromiso, y nos quedan todavía como 300. Pero bueno, vamos bien, vamos en un buen comienzo. La idea es poder generar, digamos, este compromiso tanto en los clubes chiquitos de barrio como en grandes instituciones como la URBA, AFA y demás. Y para eso estamos, los tengo comprometidos, tanto a Juan Pablo como a Cayo. Así que bueno, Pablo, también te agradecemos muchísimo tu participación. La verdad que fueron todos aportes muy valiosos, unas miradas muy, muy particulares, muy interesantes sobre cada tema, que da para un montón más. Esperemos tener otra oportunidad para poder seguir conversando. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Gracias a todo el equipo y desde mi lugar les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias por la invitación. Un beso grande a todos. Gracias.